Hoy vamos a hablar acerca del módulo 8 del curso 3 ENSA o Enterprise Networking Security and Automation para la certificación de Cisco CCNA con la nueva versión de examen 200-301. Esta es la versión 7 de CCNA. Este módulo es acerca de conceptos de Virtual Private Networks o VPNs y también del protocolo o suite de protocolos IPsec para establecer estas VPNs. Soy el profesor Rolando Vallejo y te doy la bienvenida. Bien, pues este capítulo es bastante teórico. Vamos a revisar 3 subconceptos. Es el de tecnologías de VPN, cómo funcionan y cuáles son los beneficios de las VPNs. Vamos a revisar cuáles son los diferentes tipos de VPNs que existen y finalmente vamos a hablar acerca un poco de IPsec. IPsec es un tema que puede ser muy extensivo. Hay libros completos acerca de IPsec, pero vamos a recibir al menos una breve introducción acerca de IPsec. Bueno, pues empezamos definiendo lo que es una VPN. VPN, por las siglas de Virtual Private Network, es una red privada virtual que lo que hace es conectar localidades que están físicamente distantes entre sí, conectarlas a través de un enlace lógico que las hace parecer que están en el mismo lugar. ¿Sale? Entonces, decimos que es virtual, ¿por qué? Pues porque trae información de diferentes puntos de la red en el mismo lugar y decimos que es privada porque intervienen túneles de comunicación privada. Esto se logra mediante un entunelamiento, mediante un protocolo y también se logra mediante encripción, cifrado, para que la información que cruza a través de estos enlaces sea privada, ¿ok? Esté encriptada. Y bueno, se representa típicamente con un tubo y por eso vemos en este dibujo que tenemos tubos conectando diferentes localidades. Los principales beneficios de tener VPNs son principalmente costos. ¿Por qué? Pues porque estamos conectando nuestras oficinas remotas, nuestras oficinas distantes, y las estamos conectando de manera muy económica. ¿Por qué? Porque estamos haciendo uso de la infraestructura de Internet para conectarnos. De no ser así, tendríamos que establecer enlaces privados, rentados, enlaces digitales dedicados tal vez, que son enlaces muy costosos, enlaces de MPLS, enlaces de Metro Ethernet, pero contratados para que sean solamente nuestros. En cambio, con esta tecnología lo que hacemos es ahorrar muchos costos porque simplemente contratamos una conexión a Internet y a través de Internet es que establecemos el enlace, ¿no? Nos brinda esta tecnología seguridad porque, como ya dije hace unos momentos, la información va encriptada y va entunelada y es escalable porque las soluciones más modernas de VPNs nos permiten tener muchos sitios conectados simultáneamente sin prácticamente tener que pagar más por ello. ¿Ok? Entonces compramos ya nuestra solución y con esa solución podemos poner cuantas conexiones necesitemos sin incurrir en mayores costos. Y es compatible porque esto funciona prácticamente en cualquier tipo de enlace WAN, en cualquier tipo de medio de transmisión, ya sea inalámbrico, alámbrico, si es tecnología ADSL, ATM, Frame Relay, MPLS, en cualquier tecnología prácticamente. Tenemos opciones para las VPNs y la primera de ellas es una opción llamada o conocida como site to site o sitio a sitio. Esto, la principal característica que tiene es que la VPN o el túnel y la encripción se lleva a cabo entre dos VPN gateways o dispositivos que están ahí para hacer VPNs. ¿Quiénes son estos dispositivos? Bueno, pues puede ser una caja específicamente puesta ahí como VPN Concentrator o concentrador de VPN que sirve para que ahí lleguen todas las VPNs de todas nuestras sucursales en una topología de tipo hub and spoke, o puede ser cualquier router habilitado para estos propósitos, como este que tenemos en esta imagen. ¿Sale? Entonces, la VPN se hace a través de Internet, se entunela y se encripta, pero de router a router.
¿Cuál es la principal característica de esto? Que el cliente ni siquiera se entera de que existe una VPN, se conecta con otro cliente de acá, ellos creen que están en la misma red, cuando en realidad están atravesando Internet y además todo su tráfico está siendo encriptado y entunelado entre los dos routers. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Significa que si yo pongo aquí una nueva computadora, esa nueva computadora va a estar también conectada al otro sitio de manera encriptada y entunelada a través de esta VPN, y también para esa computadora va a ser completamente transparente la existencia de la VPN. Existe otro tipo de VPNs que es Remote Access. La VPN de acceso remoto principalmente se configura en un gateway de VPNs o un concentrador de VPNs, y lo que hacemos es conectar los hosts que se encuentran fuera a través de Internet, pero estos equipos sí tienen necesidad de tener instalado un cliente de VPN. Uno de los clientes de VPN más conocido es Cisco AnyConnect, y se utiliza un token para passwords de única ocasión, y el equipo que se quiera conectar a esta red corporativa sí va a necesitar requerir un software cliente. ¿Ok? Muy bien. Bien, las VPNs pueden ser implementadas ya sea por la empresa que quiere usarla, o puede ser implementada pidiéndoselo al proveedor de servicios. ¿Ok? Si es implementada por la empresa, ya dijimos que tenemos dos opciones. Tenemos el site-to-site y el remote access. Y para cada una de ellas, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero hay diferentes técnicas para hacerlo. Y si es por service provider o el mismo proveedor de servicios, entonces tenemos, por ejemplo, para site-to-site, tenemos VPNs en capa 2 y en capa 3 por MPLS, y tenemos otras soluciones más viejitas para Remote Access, como Frame Relay y Asynchronous Transfer Mode o ATM, que son tecnologías que ya se usaron mucho en algún momento, pero hoy en día ya no. Bueno, como ya habíamos dicho, las VPNs de acceso remoto es donde el cliente se conecta, o la computadora que está fuera del corporativo, se conecta mediante un cliente de VPN. Este cliente, pues lo que va a hacer es crear un túnel y además encriptar para conectarnos a los headquarters, al corporativo que sea. Estas conexiones se arman dinámicamente en el momento en el que lo necesitas. Ahorita, por ejemplo, que estamos en cuestión de cuarentena y que estamos trabajando desde casa, podríamos conectarnos a nuestra VPN de la empresa donde trabajamos, y simple y sencillamente lo hacemos por ya sea el uso de un web browser. Basta con que tengamos un web browser para podernos conectar mediante SSL o el protocolo de Secure Socket Layers, o tenemos alguna opción como Cisco AnyConnect, en donde es una aplicación específicamente que corre en nuestra computadora y que requiere de un password que se genera mediante un token de OTP o One Time Password. Pero estas conexiones son dinámicas, se generan de manera dinámica, y pues para prácticamente se requiere una conexión de SSL o de IPsec. Ok, si hablamos de VPNs de tipo SSL, entonces estamos hablando de que se requiere usar de la infraestructura de Public Key Infrastructure o PKI. También certificados digitales para que se tenga una prueba de origen de dónde se está generando la conexión. Aquí tenemos una tabla que nos permite comparar dos tipos de Remote Access VPN, y bueno, son los dos tipos, que es IPsec y SSL. Las aplicaciones que soporta IPsec es muy extensiva, porque IPsec es muy flexible, porque nosotros podemos escoger los protocolos que van a estar formando parte de esta especie de rompecabezas. Ahorita vamos a irnos a ver un poquito más a fondo acerca de IPsec, pero por ahora basta con que sepamos que es muy versátil y que soporta muchas aplicaciones. Mientras que SSL, bueno, pues ya sabemos que solamente las aplicaciones basadas en web pueden estar encriptadas. Esto quiere decir que solamente si estamos, por ejemplo, entrando a hacer cosas en el banco, en el web browser, o estamos autenticándonos en Facebook, en todas esas situaciones donde está encriptado el tráfico,
Eso sí está soportado, pero más allá de eso no está soportado en una VPN de este tipo. ¿Ok? Si se hace por SSL. Ahora, la autenticación. Si es IPsec, es una autenticación muy fuerte, mientras que en Secure Shell, perdón, en Secure Socket Layers es en realidad moderada. Solamente podemos tener a lo mejor autenticación en un solo sentido o de ambos sentidos, mientras que en IPsec tenemos incluso certificados digitales, ¿no? La fortaleza de la encripción en IPsec es bastante fuerte y tenemos llaves de 56 bits hasta 256 bits. Mientras que en SSL tenemos autenticación de moderada a fuerte con llaves desde 40 hasta 256 bits, pero que aun cuando podemos decir que en los dos casos tenemos 256 bits, los algoritmos en SSL son un poco menos eficientes, entonces tampoco conviene tener llaves tan grandes. En cuanto a la complejidad de la conexión, en IPsec es media, mientras que en SSL es baja. No hay complejidad. En SSL prácticamente basta con que abramos una página web encriptada, ¿no? Y opciones de conexión. En IPsec tenemos opciones limitadas con configuraciones muy específicas, mientras que en SSL prácticamente tenemos una amplia gama de conexiones posibles, siempre y cuando tengamos un web browser. Bueno, ya dijimos que una VPN es un túnel y encripción. Tienen que funcionar las dos cosas. Para el túnel, típicamente se utiliza un protocolo como GRE o Generic Routing Encapsulation. Este es el protocolo para establecer el túnel. ¿Para qué? Para que podamos tener a través de Internet computadoras en dos diferentes sitios que pareciera que están en la misma red. ¿Sale? Eso es el túnel, que nos conectamos de una dirección 10 por acá y 10 por allá mediante nuestras direcciones públicas que están en Internet y que de esto dé la ilusión de que estamos en la misma red. Ese es el túnel. Pero como vamos a viajar a través de Internet, se requiere que el tráfico esté encriptado. ¿Sale? Entonces, para el túnel se utiliza GRE y para la encripción se utiliza IPsec. GRE es uno de los protocolos preferidos. ¿Por qué? Porque soporta diferentes protocolos de la capa de red y además permite tráfico de multicast y de unicast y de broadcast, y esto es algo que se requiere por los protocolos de enrutamiento. Hay que recordar que los protocolos de enrutamiento o funcionan mediante broadcast o funcionan mediante multicast. Broadcast, RIP versión 1. Multicast, RIP versión 2, EIGRP o SPF. Son protocolos que utilizan multicast. Otros protocolos de entunelamiento no permiten el paso de multicasts. Entonces, GRE es ampliamente aceptado justamente por eso, pero el problema es que GRE no encripta el tráfico, es un protocolo no seguro. Entonces, lo que se hace para hacer que funcionen GRE y IPsec juntos es que el paquete de GRE se va a encapsular dentro de un paquete de IPsec para enviarlo seguro, encriptado a través de la red y que salga después del gateway de VPN. Un túnel que no sea GRE solamente puede tener tráfico de unicast a través de ese túnel. Bueno, y entonces ahora vemos términos nuevos. Protocolo pasajero, que es el protocolo del paquete original. Si el paquete se originó en IP, entonces ese protocolo pasajero sería IP y lo tenemos aquí. ¿Sí? Por ejemplo, este sería nuestro paquetito, que ya sabemos que es un segmento de TCP metido en un paquete IP. ¿Ok? Ese sería el protocolo pasajero, que es el que vamos a transportar de un lado a otro. El protocolo que transporta o el protocolo carrier vendría siendo GRE porque tenemos un encapsulamiento que agarra el paquete IP y lo mete en un paquete de GRE. Prácticamente se le agrega un encabezado nuevo. Y después tenemos un protocolo de transporte que es el que en realidad se va a utilizar para hacer el forwarding del tráfico. Esto puede ser IPv4 o puede ser IPv6, pero como podemos ver, pues ya tenemos un paquete que tiene un encabezado IP, luego tiene uno de GRE y luego tiene otro encabezado IP.
A lo mejor el del protocolo pasajero podría ser IP versión 4 y el de transporte podría ser IP versión 6 o al revés. Esto podría servir también para atravesar una red que a lo mejor es solamente IP versión 4, pero mis dos sitios están hablando IP versión 6, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo en donde HQ y Branch quieren intercambiar paquetes de OSPF. OSPF es un protocolo que utiliza multicasts para enviar sus actualizaciones. Entonces, por obvias razones, tiene que ser GRE el encargado de hacer el túnel. En este ejemplo en particular, el, el protocolo pasajero no es IP. Aquí en este caso, el protocolo pasajero son paquetes de OSPF. Los paquetes de OSPF van a estar viajando para intercambiar información entre un router y otro, pero los paquetes de OSPF son los pasajeros. Luego va a tener un GRE afuera y luego un IP que es el que se va a encargar de llevar de un lado a otro el paquete. Y lo que vemos aquí en este dibujo, este túnel en realidad no está ahí, ¿eh? O sea, esa información va a pasar por aquí, de aquí a acá, a través de Internet. Este es solamente un ejemplo de paquetes de OSPF viajando a través del túnel de GRE y todo esto en un transporte de IP, en la red de IP versión 4. Ok, otro tipo de VPN sería la DMVPN, que es Dynamic Multipoint. ¿Qué es esto? Es una solución de Cisco que me permite tener muchos sitios conectados al mismo tiempo. Esto es típicamente lo que tienen las empresas grandes para ponerle VPN a sus empleados que están trabajando en casa para hacer home office. Es escalable porque, bueno, pues tú ya tienes tu aplicación y tu solución y ahí le puedes meter nuevos usuarios los que quieras. Simplifica la configuración, es prácticamente muy fácil hacerlo. Y utiliza una configuración de tipo Hub and Spoke, en donde tengo un nodo central, que es el concentrador de VPNs, y todos los sitios de Remote Access que están regados en la ciudad o en el mundo. ¿Ok? Este tipo de protocolo va a utilizar no GRE, sino MGRE, que es una variante que se conoce como Multipoint Generic Routing Encapsulation, que sirve para tener una colección de enlaces tipo punto a punto en VPN, ¿ok? Para hacer túneles IPsec múltiples y entonces hacer todos los túneles que necesitamos. También me permite hacer túneles entre los diferentes spokes o entre las diferentes orillas. Imagínense ustedes que tengo un empleado que es diseñador y tengo otro que también es diseñador. A mí me interesa que se conecten conmigo, pero a lo mejor entre ellos pueden compartir información y entonces también se podría hacer una VPN entre ellos, entre sus casas. Ok, en cuanto a las VPNs que nos pueden proveer nuestros proveedores de servicios vía MPLS, como ya dije hace un ratito, pues pueden ser de capa 3 o de capa 2. Si lo hacemos como VPNs de capa 3 a través de MPLS, tenemos que hacer que los routers del usuario o de la empresa que está contratando este servicio puedan ser capaces de rutear entre sí. El ruteo va a ser esencial para establecer estas VPNs y que a través de la red de IP versión 4 o de IP versión 6 sean posibles. Mientras que las VPNs en capa 2 que nos pueden dar los ISPs, pues son redes que pueden conectar diferentes LANs entre sí, pero a nivel de la capa 2. En este caso no hay ruteo involucrado. Entonces, no se requiere de tener ningún control sobre el enrutamiento porque todo se va a ver, todas nuestras sitios distantes se van a ver como si fueran una sola red de área local. Bueno, ahora sí que es IPsec. IPsec no es otra cosa más que una colección de protocolos que ya existen. Simplemente se escogen para hacer como un rompecabezas de toda una infraestructura de servicios. Es una familia de protocolos. ¿Sale? Esto está estandarizado por medio de la IETF. Ellos fueron los que lo estandarizaron. Y tiene varias funciones. Uno es proteger mediante encripción a los paquetes IP y otra es autenticar estos paquetes para que vengan de donde creemos que vienen, ¿sale? Entonces, esto establece una comunicación entre un origen y destino y
provee de estas 4 funciones esenciales. En primer lugar, confidencialidad. Encripta los paquetes. Diferentes algoritmos de encripción pueden ser seleccionados para encriptar los paquetes. También se asegura de que lo que envié fue lo que se recibió mediante algoritmos de integridad, principalmente algoritmos de tipo hash, y autentifica el origen para que efectivamente cuando recibes un paquete sepas de quién viene y estés seguro de que viene de ese lugar. Para eso se utiliza Internet Key Exchange o IKE, y finalmente se utiliza Diffie-Hellman como algoritmo para el intercambio seguro de las llaves de encripción. Ya sabemos que el principal problema de las llaves de encripción o de secretos compartidos es la forma en que se distribuyen las llaves, y Diffie-Hellman ha demostrado ser un algoritmo muy seguro para ese intercambio de llaves. Ok, entonces ahora podemos ver de una manera más gráfica lo que viene haciendo IPsec. Dijimos que son esos servicios, ¿no? Confidencialidad, integridad, autenticación y intercambio de llaves. Escoger uno de estos protocolos viene a ser como la primera fase o el primer paso en establecer este building blocks o construyendo bloques de IPsec. AH es Authentication Header. AH o Authentication Header es utilizado principalmente cuando la confidencialidad no es tan esencial. Esto me sirve para autentificación, pero no tanto para confidencialidad. ESP puede proveer las dos cosas, puede proveer confidencialidad y puede proveer autenticación, pero muy frecuentemente se utilizan las dos cosas al mismo tiempo. Esto es simplemente el encapsulamiento más externo de los paquetes de IPsec. Bien, algo que debemos de saber es que la seguridad de la encripción está basada principalmente en el tamaño de las llaves. Estas llaves, mientras más grandes, es más seguro. El único problema es que también mientras más grande es mayor el costo computacional que nos permite la conectividad. Entonces se tiene que buscar un equilibrio. Se tiene que buscar que la llave sea lo suficientemente grande para que no sea tan fácilmente adivinable, pero que a su vez no sea tan grande que me haga un cuello de botella a la hora de la encripción y desencripción. Eso también tiene un costo computacional. Para la confidencialidad tenemos estos algoritmos. Tenemos DES, que prácticamente nadie usa. Tenemos Triple DES. Ya les conté en Redes 1 un poco acerca de la historia de DES y de Triple DES. Triple DES es el algoritmo que les conté que surgió de un concurso entre matemáticos brillantes, pero que fue un algoritmo, DES, me refiero a DES, fue un algoritmo que fue roto inmediatamente después de que ganó el concurso y que después tomaron la decisión de convertirlo en un protocolo de jure y obligatorio en Estados Unidos, dándole 3 pasadas a la información. Es decir, lo meto a la caja negra que me va a dar como resultado información encriptada y luego lo que me salió lo vuelvo a meter y luego lo que me salió lo vuelvo a meter. Eso es Triple DES. Darle 3 pasadas de Data Encryption System. Tenemos desde luego AES, que es uno de los más utilizados, y SEAL. SEAL es un método de encripción de streaming, mientras que los otros son de bloques. Es más común ver de bloques porque streaming pues requiere de mayor poder computacional. ¿Ok? Entonces, de los más utilizados es AES. AES ofrece llaves de 128 bits, de 192 y de 256 bits. ¿Okay? Pero bueno, son los protocolos más utilizados. Nosotros podemos, a la hora de que estamos seleccionando o configurando IPsec, nosotros podemos seleccionar uno de estos algoritmos de encripción. Hacia la derecha son más seguros, SEAL es el más seguro, hacia la izquierda son menos seguros, DES es el menos seguro. Solamente puede usar llaves de 56 bits, las de 64 ya fueron rotas, entonces yo no confiaría mucho en Data Encryption System. A nivel de la integridad, bueno, ya dijimos que son huellas digitales prácticamente.
lo que me permite asegurarme de que una información que salió de un lugar llegó al otro lugar completamente intacta. Simplemente hacemos un cálculo sobre el archivo, nos arroja una huella digital y después al mismo archivo, cuando llegó a su destino, le aplicamos la misma función y nos tiene que dar la misma huella digital. Para eso tenemos dos opciones, MD5 y SHA. MD5 tiene una llave fija de 128 bits, mientras que SHA tiene una llave fija de 160 bits. Entonces, es mejor usar SHA que MD5. Hay otras opciones, como también HMAC, que es otra de las opciones, pero pues esta ya se le han encontrado ciertas vulnerabilidades, ¿no? Entonces, bueno, estos son al nivel de la integridad. Al nivel de la autenticación tenemos otros dos que son PSK, que es Pre-Share Key o llave compartida o previamente compartida, y RSA, que es Rivest Shamir Adelman, que utiliza la llave pública y llave privada para la encripción. Esto de alguna forma viene a funcionar como autenticación, porque si yo te encripto con una llave pública, o si yo te mando un contenido encriptado con mi llave privada y tú con mi llave pública pudiste abrirlo, quiere decir que vino de mí y no pudo haber venido de otra persona más o de otro equipo más. ¿Sale? Entonces, en ese caso, pues para eso se está usando, para autenticar estos paquetes y decir, sí viene de ahí. Lo mismo, un secreto compartido, ¿no? O pre-shared key. Si tú sabes que la llave es 5 y yo sé que la llave es 5 y te mando un paquete encriptado con la llave 5, cuando tú lo desencriptes con la llave 5, que son llaves simétricas, entonces quiere decir que viene de mí. Si solamente yo conozco esa llave secreta, entonces forzosamente viene de mí y de alguna manera me estoy autenticando contigo. Y bueno, finalmente llegamos a la parte del intercambio de las llaves, para lo cual utilizamos algoritmo llamado Diffie-Hellman. Diffie-Hellman funciona en modo de grupos y tenemos grupo 1, grupo 2, 5, 14, 15, etc. Hacia acá son más seguros los grupos y hacia el lado izquierdo son menos seguros. En cuanto a los grupos, lo que podemos decir es que los diferentes grupos utilizan diferentes tamaños de llave para el intercambio. Ajá. Por ejemplo, los grupos 19, 20, 21 y 24 utilizan llaves de tamaño 256 bits, 384, 521 bits y 2048 bits. Son llaves ya muy grandes, imposibles prácticamente de romper. Y lo único que hay que tener aquí presente y de recordar para cualquier cuestión de examen es que Diffie-Hellman se utiliza para intercambio de llaves. Es un algoritmo de llaves asimétricas, pero lo que haces es mandar las llaves simétricas para que después el grueso del tráfico se encripte mediante llaves simétricas. ¿Por qué? Porque la encripción con llaves simétricas tiene un costo computacional más bajo y el problema o la debilidad más grande de las llaves simétricas es el intercambio de la llave, que los dos tengamos la misma llave. Entonces, Diffie-Hellman va a ser un algoritmo altamente consumidor de recursos, pero sí nos va a servir para hacer el intercambio de la llave y una vez que ya la intercambiamos, usar llaves simétricas. Bueno amigos, esta es la información que viene en este capítulo. Espero que esto haya sido informativo para ustedes y les agradezco su atención. Nos vemos en la próxima.